Hola, mi nombre es Sebastián y junto a mi compañero Ignacio, hoy vamos a hablar sobre la división celular. ¿Cuál es el origen de las células? Como uno de los principios fundamentales de la teoría celular, los seres vivos simplemente no aparecen de la nada, no tienen una generación espontánea o simplemente aparecen por arte de magia, sino que la continuidad biológica está determinada por la división celular. Este proceso es que mediante una célula madre que transmite esa información genética, los componentes estructurales, mediante una segregación física, o sea, dando origen a dos células hijas. Por ejemplo, aquí como un organismo vivo, depende, igual que todos, fundamentalmente de la división celular, y pues igual así fue como terminó existiendo. Ahora, este proceso, por supuesto, es un proceso complicado, ya que requiere pasos obligatorios para que suceda de la manera correcta. Ya que, por ejemplo, si la célula simplemente se divide a la mitad, se estaría perdiendo información genética para las hijas, para las células hijas, ya que una célula hija quedaría con una mitad de la información genética y la otra célula hija con la otra mitad. Por eso, un paso completamente obligatorio para la división celular es la replicación del ADN. O sea, esto viene antes de la mitosis, que es un tema que tomaremos ya más adelante. Pero pues para entender de una manera un poco más sencilla y también yendo un poquito a lo más técnico, el ADN, digamos, es como el manual de instrucciones maestro. Antes de que suceda la división celular, cada cromosoma se compone de una única molécula de ADN lineal, digamos como si fuera una sola línea vertical. Tras la replicación, el cromosoma se duplica y toma una forma parecida a una X. Cada mitad de la X es una copia idéntica y enlogada que llamamos una cromátida hermana. Estas dos copias permanecen fuertemente unidas por el centro, el cual pues les llamamos el centrómetro, y esperan al momento exacto de la segregación. Ok, ahora la mitosis y la preservación del genoma. La mitosis es la división celular, la división del núcleo celular. Su propósito biológico exclusivo es preservar la estabilidad genómica, es decir, actuar como una máquina de clonación perfecta que mantiene el genoma y el número original de cromosomas intactos. Esto, ¿por qué? Porque necesitamos dos núcleos. Es porque, pues, efectivamente, para no perder la información genética, necesitamos que la célula tenga un núcleo. Porque el núcleo, digamos, es como el cerebro de la célula. Sin el núcleo la célula no funciona, no podría producir proteínas, regular el metabolismo, lo cual la llevaría a la muerte inmediata. Este tipo de células sin núcleo es llamado las células anucleadas. Entonces, esto pues creo que ya da a entender bastante que la célula tenga un núcleo es de lo más importante que debe tener. Ok, ahora todas las fases de la mitosis. Todas las fases de la mitosis. Entonces, empezando por la interfase ya la mencionamos, que es el momento en el que se duplica el ADN, se replica. Ahora, la profase, la profase, o también pues le podríamos decir el empaquetamiento. Se inicia la condensación de la cromatina mediante el superenrollamiento del ADN. El ADN normalmente es como un plato, digamos, como un plato de espaguetis así. Tiene varios espaguetis así. Y, digamos, está enrollado y es enrollado fuertemente para poder volverse visible en forma de cromosomas compactos, mientras la envoltura nuclear se desamplia. Ahora la metafase, la alineación. Los cromosomas alcanzan su máximo grado de compactación y se alinean en una fila perfecta justo en el plato ecuatorial de la célula, formando la placa metafísica. Ahora la anafase, esa es la separación clave. Aquí pues se rompe la unión en el centrómetro. Los microtóbulos de la célula tiran con fuerza y separan las cromátidas hermanas.
las cuales migran de forma sincrónica hacia los polos opuestos de la célula, garantizando que cada lado reciba una copia exacta de la información. Ahora, la última fase, que es la telofase, que es la reconstrucción. Los cromosomas hijos, bueno, no, esto no es la última fase, pero bueno, la telofase, que es la reconstrucción, los cromosomas hijos, arriba, los cromosomas hijos se colocan en los extremos celulares y se descondensan para volver a su estado original y se organizan dos nuevas membranas nucleares a su alrededor. La clonación del núcleo, así es, o sea, hasta la telofase, ahí es cuando es la clonación del núcleo celular, ¿no? Ok, ahora, la madre naturaleza es tan inteligente que creó dos procesos distintos para dividir la célula ya después de la mitosis, que es cuando ya tenemos los dos núcleos. Es distinto para una citoquinesis animal y la citoquinesis vegetal. Para la citoquinesis animal es el surco de escisión, el centrípeto. Debido a que la membrana plasmática de los animales es flexible y elástica, la edición ocurre desde afuera hacia adentro. Es opuesto a cómo es con la célula vegetal, que es desde adentro hacia afuera. Pero bueno, continuando con el animal, imaginemos que se amarra una cuerda invisible a un globo. El globo es la célula y se amarra la cuerda invisible, digamos, una cuerda en la mitad del globo, y en un lado está uno de los núcleos y en el otro de los núcleos, ¿no? Y ahí se empieza a cerrar la cuerda y se divide la célula. Por eso es que decimos que es, o sea, así es más o menos el proceso de la división animal, porque es desde afuera hacia adentro. Ahora, ya volviendo a un poquito más técnico, a nivel celular, un anillo contráctil compuesto por las proteínas de actina y miosina se encargan de exprimir y contraer la célula hacia el centro, generando un surco de segmentación que se profundiza progresivamente hasta estrangular la membrana y el citoplasma en dos. Ahora, para la célula vegetal, que es la placa celular centrífuga. Como las células vegetales tienen una restricción mecánica, que es una pared celular que es completamente rígida y dura, por lo que pues digamos que con el caso de los animales esta es imposible, digamos, de estrangular, no se puede desde afuera hacia adentro, así que la división es al revés, desde adentro hacia afuera. Pues durante esta fase final el aparato de Golgi envía unas pequeñas bolsitas cargadas de materiales llamadas vesículas. Estas vesículas se alinean en todo el centro de la célula y empiezan a funcionarse unas con otras, que es un proceso llamado la coalescénica. Esto se expande como una pared nueva en construcción hasta formar una nueva membrana y una pared celular que independiza ambos espacios. Condensación y movimiento celular. Antes de que ocurra la mitosis y la meiosis, la célula enfrenta un gran desafío: mover su ADN sin dañarlo. El ADN es una molécula extremadamente larga, por lo que si permaneciera extendida podría enredarse o romperse durante la división celular. Para evitarlo, la célula lo condensa mediante un proceso llamado superenrollamiento. Este proceso ocurre gracias a proteínas llamadas histonas, que funcionan como carretes alrededor de los cuales se enrolla el ADN. A medida que el ADN se enrolla y se compacta cada vez más, se forman los cromosomas visibles. ¿Cuáles son? X, Y, bla. Esta condensación es especial porque protege el material genético y facilita su transporte durante la célula. Una vez que los cromosomas están condensados, deben desplazarse hacia posiciones específicas para que cada célula hija reciba la información genética correcta. Para ello, la célula utiliza estructuras llamadas microtúbulos que forman parte del uso mitótico y meiótico. Estos microtúbulos actúan como una red de transporte. Además, proteínas motoras especializadas se unen en los cromosomas y los desplazan a lo largo de los microtúbulos, de forma similar a como un tren se mueve por unas vías.
La citoquinesis no activa. Después de la mitosis o la meiosis, la célula aún debe completar un paso fundamental llamado citocinesis, que consiste en la división del citoplasma para formar dos células hijas independientes. En las células animales, este proceso ocurre gracias a un anillo contráctil formado por las proteínas actina y miosina. Estas proteínas se contraen alrededor de la célula, creando un surco de escisión que se profundiza progresivamente hasta separar por completo las dos células hijas. Curiosamente, estas mismas proteínas también participan en la contracción muscular. En las células vegetales, la citocinesis ocurre de manera diferente debido a la presencia de una pared celular rígida. En lugar de estrangularse, la célula construye una placa celular en el centro mediante la función de vesículas que contienen materiales para formar una nueva pared. Esta placa crece hacia afuera hasta unirse con la pared celular existente y dividir la célula en dos. Generalmente, el citoplasma se distribuye de forma equitativa para que ambas células hijas reciban organelos esenciales como mitocondrias y peroxisomas y mantengan un tamaño y funciones similares. Sin embargo, existen casos de división desigual, un ejemplo, la oogénesis, el proceso de formación de los óvulos. Durante este proceso, una célula recibe casi todo el citoplasma y los nutrientes formando el óvulo maduro, mientras que las otras células, llamadas cuerpos polares, reciben muy poco citoplasma y suelen degenerarse, lo que asegura que el óvulo tenga suficientes recursos para sostener el desarrollo embrionario temprano. Otro ejemplo de citocinesis desigual ocurre en organismos como la levadura y la hidra, que se reducen por gemación. En este proceso, una pequeña célula hija crece a partir de la célula madre y luego se separa para formar un nuevo organismo genéticamente idéntico. La meiosis y la variedad genética. La meiosis es una división de reducción porque disminuye el número de cromosomas de una célula diploide con dos juegos de cromosomas a 4 células haploides con un solo juego. Eso es esencial para la reproducción sexual, ya que cuando los gametos se unen durante la fecundación, se restaura el número diploide de cromosomas y se evita que el genoma se duplique en cada generación. Además, la meiosis genera diversidad genética mediante dos mecanismos. El primero es el sobrecruzamiento o crossing over, donde los cromosomas homólogos intercambian fragmentos del ADN. El segundo es la orientación aleatoria de los cromosomas homólogos durante la metafase 1, lo que produce diferentes combinaciones de cromosomas en los gametos. Gracias a estos procesos, cada gameto es genéticamente único. Hijos, pilas que esto sale en el examen. La no disyunción es un error que puede ocurrir durante la meiosis cuando los cromosomas no se separan correctamente. Como resultado, se forman gametos con un cromosoma de más o de menos. Si uno de estos gametos participa en la fecundación, el nuevo individuo tendrá una anomalía cromosómica en todas las células. Un ejemplo es la trisomía 21, conocida como el síndrome de Down, que ocurre cuando una persona hereda una copia extra del cromosoma 21. Esto puede causar características físicas particulares, retrasos en el desarrollo y, en algunos casos, problemas cardíacos. La no disyunción también puede provocar monosomías donde falta un cromosoma. Un ejemplo es el síndrome de Turner, que ocurre cuando una mujer posee un solo cromosoma X en lugar de dos. Estas anomalías pueden detectarse mediante una técnica llamada cariotipo. Que permiten observar el número y estructura de los cromosomas para identificar posibles alteraciones genéticas. Eso es todo. Muchas gracias, Palomino, por ver. Y acuérdese, esto sale en el examen, hijo.